Cordiales saludos a la gran audiencia de El Vanguardista, radio, prensa, televisión, medios digitales en la costa, la sierra, el oriente, la Amazonía y por supuesto también a nuestros amigos que visitan la provincia y todos los encantos que tiene Galápagos en el Ecuador y el mundo. A esta hora queremos pues agradecerles en este día viernes. Hoy es viernes 17 de febrero del año 2023. Estamos listos para recibir al feriado de carnaval y pues queremos agradecer a nuestro invitado que está ya con nosotros, nada más y nada menos que desde la encantadora ciudad de Cuenca. Cristian Zamora es el flamante alcalde de Cuenca y queremos pues conversar con él. Hay mucha gente en Quito, en el resto del país y en el mundo que está pendiente justamente de las futuras autoridades. ¿Cómo logró esta alcaldía? Vemos una campaña diferente y pues qué bueno que se estén dando nuevas figuras en la provincia de la Azuay. Cristian, bienvenido a El Vanguardista. Muchísimas gracias, muy buenos días con todos. Gracias Camilo por esta oportunidad y en el Vanguardista de poder compartir con ustedes. Efectivamente, nuestra campaña electoral fue llena de propuestas. De hecho, creo que somos la primera candidatura en la historia de la ciudad que incluso hizo un folleto de algunas propuestas salidas desde la gente, salidas desde la realidad. Yo creo que el gran valor agregado que se dio en esta campaña electoral es lo que me permitió como concejal de Cuenca, que tuve el honor de serlo gracias a la gentileza de Cuenca, por 2 periodos, conocer y recorrer la ruralidad de una manera pues bastante profunda, casi todos los fines de semana sin excepción, porque lo hacía con compromiso, lo hacía con pasión, con vocación de poder conocer esta realidad. Y vea usted, la ruralidad me hizo alcalde, porque mientras en la zona urbana la diferencia con el segundo contendor era de apenas 2, 3 puntos, en la ruralidad fueron casi 12 puntos de diferencia, lo cual me permitió precisamente ser el alcalde de Cuenca y desde esa realidad, desde esa campaña que conocía y que se empatizó, de que se puso en los zapatos de la otra persona y que propuso desde la realidad, de las múltiples realidades, diría yo, de la ciudadanía. Creo que ese mensaje caló de manera importante y el día de hoy me han hecho el honor de ser el próximo alcalde de la ciudad. Qué interesante, Cristian. Ahora viene lo fuerte, viene lo difícil, lo complicado. ¿Cuáles son las prioridades de Cuenca? ¿No recibe usted una administración bandeja de plata? Sabemos que hay muchas dificultades. Ayer revisando la información, las vías están bastante complicadas, ha faltado cumplimiento del gobierno. Sin embargo, pues entendemos que usted ya está trabajando desde el día que ganó la elección y pues usted decía, en la ruralidad hay mucho que hacer. Hay muchas personas que se han descuidado, las autoridades se han olvidado del sector rural de Cuenca, porque es bonito el centro histórico, quienes visitamos constantemente Cuenca, nos encanta justamente por la calidad de su gente, por las cosas que hay que hacer, pero ¿cuáles son sus prioridades en lo que tiene que ver a la administración y a la gestión ya como alcalde de Cuenca? Efectivamente, Camilo, creo que no hemos descansado un solo día. Del día 5 de febrero, que fue la elección, al día lunes 6, no dormimos prácticamente porque estuvimos pendientes de los 4:30, 5 de la mañana, cuando ya el CNE subió el 100% de las actas y teníamos ya la certeza de la elección. Y fue ese mismo día, en horas de la mañana, cuando le pedí al prefecto electo, a Juan Cristóbal Lloret, que pertenece a otra tienda partidista que no es la mía, reunirnos y poder unir fuerzas y comenzar a hacer lo que nunca antes quizás en Cuenca existía, que el prefecto y el alcalde electo pues tengan una simbiosis, un trabajo conjunto por y para Cuenca y el Azuay, y eso es lo que hicimos y nos comprometimos públicamente para poder avanzar en este sentido y hacer que las cosas salgan cuando estamos en unidad. Eso como primer paso. Y luego de aquello usted me consultaba qué es lo que hay que hacer desde el punto de vista administrativo. Y una de las primeras acciones será precisamente algo que yo llevé adelante en el proceso electoral, que es dar de baja el proceso de los contratos para los radares, porque fue en este caso un proceso dado de manera ilegal, viciada, que ya tiene informes de Contraloría, de Procuraduría, de la propia empresa que certificó documentos que después nos dimos cuenta que eran falsos y tantas irregularidades que se dieron en este proceso. Por lo tanto, el primer paso será dar de baja ese proceso porque no puede ser posible que se direccione un proceso para favorecer a 3 o 4 familias en desmedro de decenas de miles de familias cuando un proceso ha sido dado de manera ilegal y que eso está probado y comprobado. Entonces, eso como primer paso. Y segundo, algo que lo venía ofreciendo
y lo voy a hacer desde el primer día, y que es construir hospitales réplica de la mujer y el niño. Hay un hospital municipal en Cuenca, para quienes no lo conozcan, que se llama de la mujer y el niño, con 21 camas. Es un hospital mediano, digamos, en su envergadura, por decirlo de alguna manera, pero en las zonas rurales no hay atención pública a costos solidarios dentro del Cantón Cuenca. Por eso, en las parroquias más grandes, prácticamente conurbadas que tiene Cuenca, que son en el Valle, Baños y Ricaurte, vamos a hacer réplica de estos hospitales para poder dar dignidad a la gente, dignidad, porque todos en algún punto tenemos quebrantos de la salud, y cuando vamos al sistema del IES ya sabemos qué es lo que está ocurriendo ahí. Entonces queremos darle a la ciudadanía una nueva opción para que pueda velar por, obviamente, su salud y su integridad, y esas son de las dos cosas, entre muchas otras, que comenzaremos desde el día 1 a trabajar a que puedan realizarse. Efectivamente, es lamentable, sobre todo a quienes tenemos ya a nuestros padres jubilados, van al IS y tienen problemas del corazón, no encuentran las medicinas, tienen que comprarlas y a veces con lo poco que ganan, pues se les va todo su jubilación en las medicinas. Y eso es muy importante, darle dignidad a la gente. Ahora, Cristian, ¿qué anécdotas nos puede decir de las más importantes en la campaña? Usted es una persona joven que fue concejal, que conoce ya la realidad del Cantón. Justamente hay mucho que hacer, no solo en el área urbana, sino también en el área rural, fortalecer el tema turístico, el tema de Cuenca es patrimonio. ¿Cuáles son las prioridades ahora por los jóvenes que fueron los que votaron por usted? Porque los millennials, los jóvenes, ellos se identificaron con usted en esta campaña, y entendemos pues hay que trabajar mucho también por la juventud, con espacios para que ellos puedan distraerse, para que puedan interactuar y pues atender también las sugerencias que en campaña los escuchó a todos los jóvenes azuayos. Efectivamente, Camilo, yo creo que somos una generación nueva en política, la que Cuenca ha elegido. Quien le habla, pues tiene 41 años de edad. El prefecto electo tiene, me parece que cerca de 44 años, tengo entendido. Somos una nueva generación, efectivamente, de quienes han estado normalmente dentro de los espacios del poder público y político dentro del Cantón Cuenca. Y esa es una gran responsabilidad que tenemos, para poder demostrar que, siendo jóvenes, pero con conocimiento, con experiencia de lo público, sin improvisaciones, podemos darle un nuevo giro, y ese es un inmenso reto que tenemos por delante para poder precisamente ejecutarlo dentro de la alcaldía. Y me atreveré a decir también, por parte del señor prefecto electo, quien no pertenece a la misma tienda política por la cual yo fui electo, pero que desde el primer día, como indiqué, nos reunimos y conversamos y nos sentamos para acordar las cosas en conjunto, en unidad, por Cuenca y el Azuay. Y en ese sentido, usted me decía algunas anécdotas de la campaña, y yo nada más ratificar ese cariño inmenso y esa gratitud con Cuenca por lo que nos recibían, por lo que nos permitían compartir nuestras propuestas, y sobre todo, diría yo, esa anécdota de poder una vez más y de manera intensa compartir con la gente. Cuando yo fui concejal, y lo fui por 2 periodos, todos los fines de semana, Camilo, casi sin excepción, viajaba hacia las diferentes zonas rurales para poder realizar, digamos, diferentes ámbitos del trabajo como concejal y conocer esa realidad. Por lo tanto, nosotros hicimos un librito de las 101 propuestas para Cuenca. Alguien dirá, pero son muchísimas. No, son cosas sencillas, pero salidas desde la gente, desde la realidad, que no se pueden plantear si usted no conoce y ha estado en los zapatos de las otras personas, para poder reconocer esos diferentes problemas, problemáticas que tienen. Y creo que eso caló en la gente. Fuimos una campaña de propuestas, hablábamos solo de propuestas. En la última semana, prácticamente todos se volcaron en una campaña sucia, como se conoce, hacia mi persona, para tratar de impedir que alguien honesto, que alguien que ha trabajado, que conoce la realidad, pues pueda llegar a dirigir los destinos de Cuenca, pero no les alcanzó el tiempo ni la gente les creyó. Entonces, yo creo que hubieron cosas muy positivas durante el proceso electoral, y también estos temas que, digamos, trataron de manchar. Yo nada más, como dije, pues perdón a esas personas, pero creo que la campaña se compuso de estos dos elementos, que a la final tuvimos que sortearlos, y afortunadamente Cuenca nos dio el privilegio de poder dirigirla desde el mes de mayo.
Justamente usted enfrentaba al alcalde en funciones y a figuras muy conocidas de gran trayectoria en el tema político, pero hablemos de estas cosas sencillas, porque justamente en varias provincias, en varias elecciones dentro de la consultoría política, hemos analizado de que la gente a veces lo que quiere es ser escuchada, no pide grandes obras, sino que sea atendida, porque algunas autoridades llegan a ser alcaldes, prefectos y se olvidan de los electores. Efectivamente, Camilo, yo coincido con usted. A veces la gente necesita que las autoridades estén ahí, que les escuchen, y lo que piden son cosas muy sencillas. Pero eso no puede saberse si usted, como autoridad, no da el tiempo. Por vocación, digo yo que únicamente se hace esto, porque es difícil salir todos los fines de semana, renunciar a los temas familiares, estar con la gente. Yo creo que eso ha permitido poder conocer esas diferentes realidades quizás muy lejanas o absortas de quienes ejercen un cargo público, salvo que usted se meta a conocer esos temas. Y eso es lo que he hecho por 9 años. A mí la ruralidad me eligió alcalde, mientras los resultados electorales, por ejemplo, con el alcalde en funciones, quien quedó en segundo lugar, en la zona urbana, por ejemplo, me saca 2, 3 puntos de ventaja. En la zona rural, quien les habla tuvo 12 puntos de diferencia con el segundo lugar. Y eso me permitió remontar los resultados y ser el alcalde electo de la ciudad de Cuenca. Y mi compromiso será siempre con las zonas que menos tienen, porque ha sido parte de mi convicción, de mi vocación. Yo comencé la vida política, digo yo, cuando tenía 17 años y me dediqué 2 años de mi vida a ser misionero, a ir a los lugares que más necesitan, ayudar a la gente que más necesita. Y eso creo que es una vocación, que yo la llevo adelante, que espero hacerla mientras sea no únicamente concejal, como ya fui, sino alcalde de la ciudad, ya con recursos y poder disponer de que esas inequidades en los lugares a donde que la gente no llega o no conoce o simplemente los desconoce porque están en otras realidades geográficas, poder mejorarlas. Y creo que eso fue uno de los mensajes que caló de manera profunda, por eso la ruralidad me hizo alcalde de la ciudad. Cristian, usted topó un tema muy importante, el tema de la familia, y en la campaña también la parte económica. Usted se enfrentó a grandes maquinarias electorales de la SUAY. ¿Cómo podemos justamente comentarles a la gran audiencia? Porque usted dice, fui misionero y hay nuevas generaciones de jóvenes que lamentablemente los partidos políticos no han hecho formación o no les han dado la oportunidad. Tratemos de estos dos temas, del tema de la formación política, de enfrentar una campaña muy costosa, Azuay, el territorio es muy grande, y también pues el tema familiar que es fundamental el apoyo en estos momentos, más aún en la campaña sucia que usted tuvo que enfrentarla. Yo creo que me ponía a reflexionar ya días después, yo creo que se hizo historia realmente en la ciudad de Cuenca, porque mi candidatura pues no estuvo apalancada en la municipalidad de Cuenca, no estuvo apalancada como candidato del gobierno nacional con toda la infraestructura que ellos pueden aportar, digamos, para los procesos electorales. Mi candidatura estuvo en contra del financiamiento de los radares, un contrato millonario de centenas de millones de dólares que yo dije, y me lo voy a dar de baja, y que obviamente inyectaban recursos, una barbaridad a mis contrincantes para poder, digamos, generar un contrapeso. Y aquí estábamos nosotros, simplemente sin ninguna institución detrás, pero eso sí, con propuestas, con una solvencia y con un aplomo que creo que la ciudad necesita, sobre todo en el ámbito de inseguridad que estamos viviendo, y diciéndole a la gente cómo vamos a resolver los temas, no únicamente diciendo esto hay que hacer, porque eso, como yo decía en campaña, puede mi hijo de 5 años decir qué es lo que hay que hacer. Lo importante es explicarle a la gente cómo vamos a hacer. Y mientras nosotros nos enfocábamos en explicarle a la gente cómo vamos a resolver sus problemas, otros hacían otro tipo de campaña. Y creo, y gracias a Dios, y en buena hora, que la gente optó por la propuesta, por la seriedad, por el aplomo, y en ese sentido yo creo que triunfamos en el proceso de las elecciones, y eso es uno de los temas que yo creo que hay que siempre rescatar, porque no necesariamente con recursos infinitos o con instituciones se ganan las elecciones. Yo creo que ya han habido en este proceso y en el anterior un rompimiento en el esquema que venía dándose a lo largo de las décadas, en donde únicamente los poderes económicos que tienen candidatos detrás, pues podían llegar a los espacios del poder público. Ahora creo que más bien es la convicción, es el hecho de poder haber estado con la gente, de proponer que puede obviamente ganar una elección y sin mayor cantidad de recursos económicos como fue nuestra campaña electoral.
Efectivamente, y sin grandes estrategas, porque algunos Sin políticos en estrategas el de país plano, Camilo, sin estrategas de contrataron. plano. Claro, Ni- algunos contrataron inclusive extranjeros de varios países que costaban un montón de dinero y que había que darles el hospedaje, la alimentación y aparte hacer encuestas, hacer tantas cosas, porque a veces mm, el tema local es muy importante y en esto siempre valoro. La gente de territorio conoce su realidad, conoce las necesidades en los mercados, lo veíamos usted subirse a un taxi y este contacto con la gente es muy importante y fundamental. Ahora ya se ha tenido una reunión con el flamante prefecto, justamente que habrá que trabajar mucho, sobre todo en el tema de la ruralidad. Sin embargo, ¿cómo está el tema de la transición con el actual alcalde, Cristian? En ese sentido, yo también quiero decir, nosotros no contratamos ningún estratega, no Ajá, hicimos ninguna encuesta, porque los recursos son limitados y eso limitados, cuesta ajá. mucho. Lo que sí somos y fuimos son 4 o 5 personas que todos los días nos reuníamos y planteábamos qué es lo que íbamos a hacer. Se puede ganar y sobre todo los jóvenes que a veces se sienten frustrados de las autoridades, más bien este mensaje de que agarren al toro por los cuernos porque no se necesita millonadas, se necesita capacidad, corazón y convicción para salir adelante y eso creo que lo demostramos. Y respecto ya del tema precisamente que usted La este, transición. comenta de la transición, yo creo que comenzamos ya desde el día 1, me parece que en el día 2 le envié ya un documento al alcalde porque lo hicimos de manera informal con la secretaria para que nos pueda recibir y comenzar este proceso. Nos respondió que estaban muy ocupados, no sé qué estarán haciendo, pero después lo puse de manera formal y fue el lunes pasado, es decir, 8 días después de la elección, que simplemente se nombró una comisión, que la conocemos, son 3 personas, entiendo que habrán más detrás, pero 3 personas que la encabezan para poder llevar adelante este proceso. Nunca hubo un pronunciamiento público, a diferencia de Quito, de Guayaquil, de todos los lados, en donde la madurez política Ujú. hace obviamente que se reconozca el triunfo de un contendor y que se sumen esfuerzos, porque lo que nos interesa no somos nosotros, lo que nos interesa es la ciudad, lo que nos interesa es la provincia, y ahí tiene que enfocarse los esfuerzos. Pero bueno, parece que esa madurez en algunas personas todavía no llega. Nosotros somos una nueva generación en política. Yo tengo 41 años de edad, el prefecto electo creo que tiene 44 o 45. Tenemos una inmensa responsabilidad y por eso me reuní, como usted bien decía, el primer día de la elección. De domingo a lunes no dormimos prácticamente, estuvimos de claro en claro y en la tarde estuvimos ya sentados con el prefecto electo que pertenece a otro partido político y dijimos, vamos a romper esquemas de lo que no ha pasado en Cuenca y el Azuay. Que el prefecto y el alcalde estén unidos precisamente por algo que nos une y es troncal, que es Cuenca y es el Azuay y es la gente y es sus necesidades. Y eso es lo primero que hicimos, dar ese paso que parecía impensable, que todo el mundo se asombra de que cómo, pues sí, pues antes no lo hacían. Vamos a romper esquemas, ya lo hemos roto en ese y en otros y seguiremos haciéndolo, porque al final creo que no se puede esperar resultados diferentes haciendo las cosas de la misma manera, decía Albert Einstein. Hay que hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Y el primer paso que dimos es prefecto y alcalde sentados, unidos, diciendo que Cuenca, no unidos en los temas ideológicos, unidos por la gente, por lo que los problemas que tenemos que resolver. Y eso es lo que nos hemos comprometido y públicamente. Y al menos de mi parte siempre habrá esa apertura para no estar con egos ni inmadureces de que quién es más importante que el otro, porque ese ha sido el problema fundamental. Yo soy más importante que el prefecto, o el prefecto se cree más importante que el alcalde, o los dos se creen más importantes que el gobernador, y hay toda una pugna, y en la desunión no hay cohesión y por tanto un solo frente para luchar por los intereses de Cuenca y el Azuay. Qué interesante, Cristian. Justamente eso es muy importante y fundamental. Y ahora, pues justamente hablando también de los jóvenes, usted decía que tiene un hijo de 4 años. Es importante hablar justamente a estos nuevas generaciones y sobre todo llegar, ahora ya no está muy de moda las entrevistas formales, sino que hablar un poco también en el lenguaje juvenil y contar las anécdotas y las historias de cómo va a conformar su equipo de trabajo. Eso es fundamental porque hay casos de alcaldes jóvenes que han llegado pero que han fracasado porque el equipo que los ha acompañado no ha cumplido su trabajo eficientemente. Ahora está usted con un gran reto
demostrar que sí se puede hacer cosas positivas por Cuenca. Cuenca es muy turística y pues ahora nos acercamos a un feriado. ¿Qué visitar de Cuenca? A propósito que la gente de Quito, de Guayaquil, de Manta, de la Sierra, del Oriente, pues podría hacerlo en este fin de semana, pues para conocer todo lo que tiene Cuenca y cómo potencializarlo, Cristian. Efectivamente, estamos a puertas del carnaval y yo lo que quisiera es invitar a través de este medio de comunicación, pues a quienes no son cuencanos, a que puedan visitarnos. Yo creo que las fiestas del carnaval se viven en Cuenca con especial alegría porque es, digamos, parte muy arraigada de las costumbres, quizás mucho más que en otros lugares del Ecuador. Y yo creo que disfrutar de la gastronomía de la propia digamos, sinergia que se da dentro de estas fiestas, como se viven en la ciudad de Cuenca, creo que es una experiencia bonita para aquellos que están pensando en salir, puedan visitar la ciudad de Cuenca y vivir esas experiencias, y no solo en Cuenca, también en los cantones de la SUAY que están obviamente pues cercanos a la ciudad, que pueden combinar durante todos estos días de feriado y poder tener pues obviamente experiencias que se puedan compartir a futuro y que creo yo que les va a resultar bastante bonito compartirlos en familia. Así que la invitación siempre para poder visitar la ciudad de Cuenca. Y efectivamente yo creo que cuando usted mencionaba el tema de que tenemos hijos pequeños y de que somos una nueva generación en política y del equipo de trabajo que tiene que generarse, yo creo que si bien somos de alguna manera jóvenes en edad, pero no tenemos, digamos, esa inexperiencia. Yo he sido concejal 2 veces del Cantón Cuenca, lo cual me da un conocimiento, digamos, de la parte pública y también de conocer a los actores dentro de la sociedad que han estado dentro de los quehaceres públicos, y el equipo de trabajo va a conformarse sin duda alguna con personas que yo siempre he dicho con estas características: que conozca de lo público, que evidentemente tenga la capacidad intelectual de ver a la ciudad y en las áreas en las que se van a desenvolver de manera clara y con una propuesta clara, y tercero, que tengan pasión y vocación por el servicio a la gente. Con estas 3 características voy a buscar y estamos buscando, obviamente, a las personas que son parte del equipo, porque yo no saco nada si es que es alguien que conoce mucho de un tema, pero que no tiene la vocación de dedicar más de las 8 horas, porque así lo requiere el servicio público y todos los días de la semana. Yo no saco nada con alguien que tenga todas las ganas de trabajar, pero que no tiene experiencia desde lo público y va a fracasar hasta aprender. Y no tenemos tiempo que perder en la ciudad de Cuenca más allá de las décadas que ya hemos perdido. Entonces, son esos 3 elementos los que yo he planteado y son las características fundamentales de las personas que nos estarán acompañando en los cargos directivos, evidentemente, que son los que se necesitan, este componente, estas 3 ejes que necesitan, en mi criterio, las personas que van a estar en uno de los más grandes honores que la vida puede dar, que es el servicio público y desde la administración de la ciudad. Cristian, hay algunos mensajes desde varios países, nos están escribiendo desde Estados Unidos, desde Canadá, desde España. Hay muchos cuencanos que han salido precisamente por la falta de oportunidades. ¿Qué decir a esa gente respecto al futuro de Cuenca? Y sobre todo, pues nos han dicho que interesante que Cristian pues haya confiado en 4 personas, se decía que se reunían, que conversaban, que analizaban, porque al final, pues la gente, usted conoce la realidad al ser concejal y ver qué estrategias a veces hacerlas sin tanto material, sin tantas vallas, sin tantos afiches, sin tantas publicidades como tenían los otros candidatos. Ahora, ¿cuál es la realidad respecto al tema de los migrantes? Recién fallecieron algunos ecuatorianos en un lamentable accidente de tránsito y pues Azogues, Cuenca, Azuay ha sido víctima precisamente de la falta de oportunidades. Yo creo que el fenómeno de la migración en la región sur del país, concretamente Azuay y Cañar de manera más importante, han sido lugares que han generado migrantes por excelencia. Yo creo que en Cuenca, yo creo que en el Cañar no existe familia que no tenga algún migrante en algún punto de la vida. Todos tenemos familias que han migrado y que evidentemente esa realidad difícil, lacerante, pues la vivimos y que hoy está recrudeciendo. Usted no tiene idea, Camilo, cuánta gente ha migrado en los últimos meses y son precisamente de las zonas australes del país. El tema de la estabilidad y los temas macroeconómicos y de trabajo pues le competen al gobierno nacional, sin duda alguna, que maneja la política nacional, pero también no podemos ser absortos ni decir desde los municipios no podemos hacer nada. Por eso mi propuesta en materia de los temas
generación de empleos a través del emprendimiento. Yo pude estudiar, digamos, fuera con becas de excelencia y la materia a la que me gustó hacer, yo hice un doctorado, fue precisamente en emprendimiento. Y cuando regresé al país, me propuse generar un emprendimiento. Comenzamos una empresa desde cero con mi esposa. El día de hoy, digamos, distribuimos productos a nivel nacional. Han sido años de muchísimo esfuerzo y trabajo. Y lo que yo quiero es, desde la municipalidad, impulsar los temas del emprendimiento, que significa autoempleo y posteriormente generación de empleo. Y la receta es bastante fácil, salida desde el conocimiento académico y sobre todo desde la vivencia de haber generado un emprendimiento y haberse tropezado, caído y saber cuáles son las áreas que hay que apuntalar de manera directa. Y esa es el financiamiento. Podemos tener muchas ideas, que sin duda las tenemos, pero el financiamiento de generar un crédito y al siguiente mes pagar interés más capital cuando no existe un mercado para esa empresa es lo que les acaba matando. Por lo tanto, la política pública de generación de empleo de la municipalidad vendrá dada a través de una ordenanza que crea un fondo con 2 años de gracia y sin intereses para invertir en proyectos de alta probabilidad de, digamos, de éxito o de valor agregado, como se llama, y obviamente darle al emprendedor un flujo de caja que normalmente no lo tiene las ideas, tiene la capacidad, tiene las ganas, tiene la potencialidad de comerse al mundo, como se dice coloquialmente, pero obviamente los recursos es siempre la limitante. Entonces, vamos a tener un municipio que con nuestros recursos genere un fondo que obviamente van a ser dados a proyectos de alto valor agregado que no lo van a seleccionar los burócratas, sino los van a seleccionar los empresarios en un alto comité de honor para que sean ellos los que vean cuáles son los proyectos con mayor probabilidad de éxito, darles esos recursos y luego de 2 años comenzar a pedirles que retornen esa inversión cuando ya tengan un negocio en marcha, que esté con clientes, que esté con mercado, que tengan utilidad. Dicho de otra manera, hay que quitarle de los hombros el lastre del peso del pago de los créditos al emprendedor, dejarle que haga mercado, que haga lo que sabe, lo que conoce, que se dedique a su empresa y luego de eso sí, cuando tenga ya negocio, cuando tenga ingresos, cuando tenga clientes, obviamente comience a devolver ese apoyo que le dio a la municipalidad como parte de una política pública de generación de empleo. Ese es el mecanismo que, al menos en mi caso, dio resultado y lo vamos a elevar a política pública para que muchos emprendimientos puedan autoemplearse y generar más empleo. Y ahí viene ligado a la pregunta que usted decía, porque la migración se da por la falta de oportunidades, no por otra cosa, sino por la falta de oportunidades. Y de esta manera yo creo que muchas oportunidades se abrirán y obviamente generarán más empleo y dinámica económica en la región. Eso es lo importante, Cristian. Estamos llegando a la parte final. Hay algunos alcaldes que están siguiendo esta entrevista y me dicen, ojalá podría replicar este modelo, porque realmente la gente quiere emprender, busca trabajo. Hay tantos profesionales también que tienen 2, 3 maestrías, doctorados y lamentablemente llegan al país, no encuentran una fuente de trabajo. Y finalmente, ¿cómo dar de baja a los radares? Porque en otras provincias, lamentablemente en Cuenca, hay ese problema que se ha presentado igual en Ambato, igual en la provincia del Carchi, en Imbabura. Eso también quisiera un poco tener más conocimiento de los propios concejales, porque de alguna manera reciben una administración ligada a multas, a sanciones. Yo creo que hay que educar a la gente. Usted es un buen comunicador porque veíamos que usted llegó precisamente sabiendo comunicar en su campaña, Cristian. Yo creo que efectivamente el tema de los radares, en el caso de Cuenca me voy a referir, desconozco las realidades en otros lados, pero es una forma inhumana de robar. Esa es la verdad, Así es, así es. porque se da un contrato a alguien y por último, yo creo que deberían quedar los recursos en la ciudad en su totalidad. Si quieren Así poner es. los radares, que toda la plata quede para Cuenca. Pero ¿qué es lo que hacen? Buscan a un tercero que le dan el contrato normalmente de manera ilegal, se llenan los bolsillos y después seguramente reciben el vuelto, corruptos. Eso les digo y de frente, al menos en el caso de Cuenca, que conozco con detalle. Se hizo un proceso en donde de manera burda, ilegal, y ya tenemos informes de Contraloría, informes de Procuraduría, informes de la Agencia Nacional de Tránsito, informes de las empresas que certificaron lo que no existía y que ahora dan paso atrás diciendo que no pueden certificar lo que en su momento certificaron. Parece un trabalenguas, pero esa es la verdad. Entonces, voy a dar de baja ese proceso corrupto en donde de manera indiscriminada direccionaron
a personas que además tienen vinculaciones con la administración actual. No es así nomás, tienen vinculaciones con la administración actual para llenarse los bolsillos seguramente. Entonces, eso lo voy a cortar de raíz, voy a dar de baja ese contrato y obviamente con todos los informes y los documentos que tenemos, lo que vamos a hacer es precisamente a dar de baja, vuelvo e insisto, porque no es un contrato que se dio de manera lícita, con todos los procesos adecuados, sino que fueron burdamente franqueados los temas de ley, de donde que debe primar la ética, y obviamente, para darle nada más un ejemplo, Camilo, hubo una empresa pública que certificó experiencia al hoy contratista, y después, cuando le pedimos todos los documentos de respaldo de que nos diga qué es lo que había hecho esa empresa para que genere experiencia, que es algo consumado, algo hecho, porque la experiencia no es un futuro, la experiencia es algo que se consumó en el pasado, le dijimos que nos dé los documentos que avalan esa experiencia y resulta que ahora ya no hay nada, que únicamente hicieron un documento para poder presentar y simular y engañar a Cuenca. Y yo les advertí, porque cuando era concejal fiscalicé este proceso, les advertí de que eso era un tema falso. Después la Asamblea Nacional emitió un informe ya también de este proceso de fiscalización en donde dio cuenta de tantas irregularidades que se dieron. Esto es un tema de sentarse a hablar horas de todas las barbaridades que hicieron, pero en definitiva no voy a permitir que se meta la mano en el bolsillo de la gente, que se pueda favorecer a 3 o 4 en desmedro de decenas de miles, y yo como docente universitario lo que voy a hacer es impulsar los temas de educación, que es en lo que creo. La educación vial en este caso, con señalización, con una serie de opciones que existen para poder concientizar a la gente y obviamente generar los cambios. No estoy diciendo tampoco de que aquí la gente ande a la velocidad que quiere, no, hay que cuidar los temas de siniestralidad de la vida de la gente, pero hay otros mecanismos también efectivos a través de la educación que creo que son el camino, y al menos el camino que yo voy a optar cuando sea alcalde de la ciudad. Muchísimas gracias a Cristian Zamora por habernos acompañado acá en El Vanguardista. ¿Alguna cosa que tenga que agregar? Con mucho gusto. Un saludo y un abrazo para toda la gente de Cuenca, de la SUAY, de esa querida provincia de nuestro país, y sobre todo pues desearles éxitos ya en este feriado, Cristian, y pues que siga atendiendo a la prensa. Es muy importante, no solo a la prensa de la SUAY, sino del resto del país. Con muchísimo gusto, más bien gracias por esta oportunidad, Camilo, de poder compartir con el país a través de este medio de comunicación. Invitarles siempre a Cuenca para que puedan visitarnos. Ahí recibirán siempre un cálido abrazo y una bienvenida, sobre todo para que la Morlaquía les reciba con todo el cariño a propios y extraños, como siempre nos ha caracterizado. Que tengan un muy buen feriado, que lo hagan en cordura, que evidentemente pues estén en familia, con los amigos, que lo disfruten, y si es que pueden visitar nuestra ciudad, pues los recibiremos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias y buenos días con todos. Nos preguntan algo de la gastronomía de Cuenca. ¿Qué recomienda a propósito, Cristian? Porque hay mucha gente que piensa viajar este feriado, que es uno de los más importantes de Carnaval, a Cuenca. Bueno, yo creo que visiten nuestros mercados, ahí el hornado, el mote pata, las diferentes comidas tradicionales, el dulce de higo, pues son riquísimos, el dulce de leche yo les puedo recomendar porque siempre estamos en los mercados de Cuenca, y también pueden ir a las carnes de San Joaquín, por ejemplo, que son riquísimas, carnes de res, carnes digamos, de cerdo, muy sabrosas, y también pueden ir a visitar nuestros cantones dentro de la SUAY, Paute, Gualaceo, Chordeleg, etcétera, que cada uno tiene parte de los temas, digamos, gastronómicos. Gualaceo, las quesadillas, por ejemplo, y el Rosero, creo que es un lugar en donde tienen que ir. El hornado, obviamente, también en el mercado central. Yo creo que son delicias que tienen que aprovechar y que evidentemente, pues, irlas y comprobar por ustedes mismos de que tenemos, además del cariño de la gente que siempre les brinda, cosas muy ricas para poder probar, degustar y obviamente disfrutarlas en familia. Muchísimas gracias a Cristian Zamora, flamante alcalde de Cuenca, aquí en El Vanguardista, y esperamos que le vaya súper bien en su gestión. Si le va bien a Cristian, pues le va bien al pueblo de Azuay. Gracias por habernos acompañado acá en El Vanguardista, líderes de información. Síganos en nuestros canales, en Facebook, en Twitter, también en las redes sociales, en el canal YouTube, y por supuesto suscríbase a nuestro canal YouTube. Cada minuto estamos actualizando la información del Ecuador y el mundo gracias a los servicios de la BBC de Londres, de la Voz de América, de la Deutsche Welle de Alemania, y pues a todo el grupo de corresponsales en el Ecuador entero en El Vanguardista, líderes en información. Les acompañó su amigo y servidor Camilo Ponce Torres. Disfruten de este largo feriado de carnaval y aprovechen pues de conocer todas las riquezas que tiene nuestro Ecuador.
Gracias por acompañarnos en El Vanguardista Radio y Televisión. Líderes en información. Síganos en nuestra página web www.elvanguardistaonline.com.